El sol ya se había puesto, y el calor de la tarde comenzaba a disiparse en las frías paredes del hospital. Martha Green, una mujer de 70 y tantos años, se encontraba acostada en la cama de urgencias, su cuerpo exhausto por la enfermedad que, durante las últimas 2 semanas, la había dejado postrada en ese lugar. Las paredes del Hospital General de San Francisco no eran amigas, pero se habían convertido en su único refugio. Todo parecía distante y lejano. Los sonidos, las voces, incluso el aire que respiraba. La vida fuera de esos pasillos ya no le pertenecía. La única conexión que aún tenía con el mundo estaba representada por las personas a las que amaba. Sin embargo, en sus últimos días, Martha había comenzado a darse cuenta de que esa conexión no era lo que pensaba. Había creído que, al llegar a la vejez, su hija Emily sería su mayor apoyo. Pero las horas que pasaban mientras ella yacía en esa cama lo decían todo. Emily, su hija, estaba demasiado ocupada. Demasiado distante. Demasiado absorbida por un mundo que, al parecer, no la incluía a ella. En contraste, su nuera Claire, quien había sido la esposa de su hijo Brian, se había convertido en la única presencia constante en su vida. Aunque el tiempo había pasado desde la muerte de Brian, y aunque Claire ya no era parte de su familia por sangre, era ella quien estaba allí todos los días. Le cambiaba las vendas, le traía la comida, revisaba las indicaciones del médico y, de alguna manera, lograba transmitirle una calma que Martha pensaba ya perdida. Cada gesto de Claire, cada mirada silenciosa, era un recordatorio de que no todo en la vida se perdía en el olvido. No todo era indiferencia. Martha cerró los ojos por un momento. La respiración pesada y el cuerpo tembloroso. Sabía que Emily y su marido, Daniel, estaban ocupados, tan ocupados como siempre lo estaban. Pero no podía dejar de preguntarse si la indiferencia de su hija era algo que había comenzado hace años y solo ahora se hacía más palpable. Después de la muerte de Brian, Emily se había alejado, no solo geográficamente, sino emocionalmente, solo cuando algo importante sucedía. Como la enfermedad de Martha. Ella aparecía, y cuando lo hacía, era de manera apresurada. Casi como si tuviera que cumplir con un deber. Más que por amor o preocupación genuina. Claire, en cambio, nunca se quejaba, nunca pedía nada a cambio. Su sacrificio no era una carga, sino un acto de amor profundo que Martha no sabía si merecía. Y aún así, al mirar a su alrededor, ella sentía un nudo en el estómago. La vida no se trataba solo de sobrevivir a la enfermedad. Se trataba también de saber quiénes estaban allí cuando todo se desmoronaba. El día de la decisión. Aquella mañana, después de una noche larga llena de dolor, Martha tomó una decisión. Sentía que su tiempo estaba llegando a su fin. Y con él, la necesidad de resolver lo que quedaba pendiente. La casa, su única propiedad, siempre había sido su mayor orgullo. Y ahora, con su salud deteriorada, sabía que debía asegurarse de que el legado no cayera en manos equivocadas. Emily, su hija, nunca había mostrado una verdadera devoción hacia lo que Martha había construido. En cambio, Claire había sido la que, sin pedir nada, había estado a su lado, cuidando de ella sin que Martha tuviera que suplicar. Fue en ese preciso momento, mientras sentía la urgencia de tomar una decisión trascendental, cuando la idea surgió en su mente. Un fideicomiso. No era una decisión fácil, pero sabía que era lo correcto. Decidió que Claire y su nieta Lily serían las únicas beneficiarias de la casa. El legado que Martha había construido durante toda su vida. A pesar de las implicaciones. A pesar de lo que pudiera significar para su relación con Emily. Martha no podía ignorar la verdad.
Poco después, una figura familiar apareció en la puerta de la habitación del hospital. Era Emily, la hija que, en su mente, siempre había sido la más importante. La que había criado con tanto amor. Pero cuando Emily entró, lo hizo de la manera más fría posible. Como si estuviera entrando a una oficina. No a la habitación de su madre. No había un gesto de cariño. Ni una palabra de consuelo. Solo una expresión de furia contenida. ¿Qué es esto, mamá? Su voz cortante atravesó el aire, desmoronando cualquier intento de conversación amorosa. Marta la miró con los ojos cansados. Su cuerpo débil pero con una fuerza interna que se mantenía firme. He decidido crear un fideicomiso. Emily, dijo Marta, con una voz temblorosa, pero firme. Claire y Lily serán las beneficiarias de la casa. Emily se quedó en silencio por un momento. Los ojos llenos de incredulidad y rabia contenida. Su rostro se tornó pálido. Pero no por preocupación, sino por la rabia que sentía. La ira empezó a burbujear bajo la superficie. Y antes de que Marta pudiera añadir algo más, Emily estalló. Eso es una locura. Siempre dijiste que no tenías favoritismos. Ahora que mi hermano no está, dejas la casa a su esposa. Ni siquiera es de tu sangre. Mamá, ¿qué está pasando contigo? Esto no tiene sentido. Las palabras de Emily golpearon a Marta como una ola brutal. La ironía estaba en el aire. Y aunque Marta sentía el peso de la acusación, no pudo evitar pensar en la frágil lógica de su hija. Emily no comprendía, no veía lo que estaba ocurriendo. La venganza silenciosa. Esa tarde, mientras el sol comenzaba a hundirse detrás de las colinas de la bahía, Marta tomó la decisión final. Sabía que, al final, lo único que importaba era su paz interior. La verdad se había manifestado con claridad. La familia no era lo que la sociedad decía que debía ser. No era cuestión de sangre, sino de los actos cotidianos. Los sacrificios silenciosos que construían una vida juntos. Mientras la tarde se desvanecía en la oscuridad, Marta sentía que, por primera vez, la vida le daba una oportunidad de tomar el control. No dejaría que la manipulación de Emily gobernara sus últimos años. Había hecho lo correcto, y aunque la tormenta estuviera a punto de estallar, sabía que su decisión era la única que podía darle paz en sus últimos días. La traición había llegado, y con ella, la certeza de que a veces, el amor verdadero no se hereda, se gana, y lo que Marta había ganado con Claire no era una traición, sino un sacrificio, un amor que no pedía nada a cambio, pero que había sido mucho más valioso que cualquier otra cosa en su vida. Esa mañana, la enfermedad de Marta se había tornado en algo más que un malestar físico. El diagnóstico médico había sido claro: apendicitis aguda. Y la cirugía era urgente. La situación, de alguna manera, parecía un símbolo de todo lo que había estado acumulándose en su vida: la soledad, el abandono, y la inquebrantable lucha por mantener su dignidad frente a una familia que, en sus ojos, parecía haberse olvidado de ella. Estaba acostada en la cama del hospital, con el cuerpo cubierto por las sábanas blancas que no lograban quitar el frío que sentía. La oscuridad de la habitación solo era interrumpida por la luz azulada de los monitores y el sonido incesante del pitido constante que marcaba cada latido de su corazón. Cada vez que sus ojos se cerraban, el cansancio se apoderaba de ella. Pero el dolor no la dejaba descansar. El dolor no solo era físico, había algo mucho más profundo que la torturaba. Era el dolor de una vida que había dado tanto, que había estado allí para todos, pero que al final no quedaba más que el vacío. El momento crucial llegó cuando el médico, con una calma que rozaba la indiferencia, se acercó a su cama y, al ver su rostro pálido,
Le dijo que necesitaban el consentimiento de un familiar para proceder con la operación. Un silencio cargado de desesperanza se apoderó de la habitación. Marta había estado esperando esta pregunta. Aunque en su fuero interno sabía que no podía contar con nadie. Los médicos miraron expectantes, esperando que alguien apareciera para firmar. Pero Marta solo podía pensar en una cosa: su hija Emily. La que siempre había creído que sería su sostén. Su refugio. La persona que estaría a su lado cuando más lo necesitara. Sacó su teléfono. Sus manos temblorosas buscando el número que conocía tan bien. Sus dedos se movían con lentitud. Cada vez más erráticos. Hasta que por fin logró desbloquear la pantalla y marcar el número de Emily. El sonido del teléfono sonando al otro lado de la línea era el único ruido que rompía el silencio pesado de la habitación. Sus pensamientos se agolpaban. Pero había algo dentro de ella que aún esperaba una respuesta cálida. Una respuesta que le dijera que no estaba sola. El teléfono sonó varias veces antes de que finalmente la voz de Emily sonara del otro lado. «Mamá, ¿qué pasa?». La voz de Emily se oía apresurada. Como si estuviera haciendo otra cosa. La presión en su pecho aumentó al escucharla. Marta intentó mantener la calma. Pero su voz salió quebrada. Cargada de dolor y desesperación. «Estoy en el hospital. Emily. Me diagnosticaron apendicitis. Necesitan operarme. Necesito que vengas. Necesito tu firma». Hubo una pausa. Un silencio espeso que Marta percibió como el tiempo detenido. La angustia la envolvía más fuerte que cualquier dolor físico. ¿Qué? La respuesta de Emily llegó finalmente. Pero sonó lejana. Casi distraída. Mamá, no sé. Estoy en una reunión importante en el trabajo. Mi jefe está de muy mal humor hoy. Y no sé si puedo ir. El nudo en la garganta de Marta se apretó aún más. No podía creer lo que estaba escuchando. El egoísmo de Emily era más palpable que nunca. Esa mujer, su hija, la misma que había criado con amor. Ahora estaba más interesada en su trabajo y en las presiones de su vida que en su propia madre. El dolor se multiplicó en su pecho. No solo por la apendicitis, sino por la amarga verdad de que su hija ya no la necesitaba. Ni siquiera podía hacer el mínimo esfuerzo de estar allí para ella. Emily. Su voz tembló, luchando contra las lágrimas. Estoy sola aquí. Por favor. Solo ven y firma. La respuesta de Emily fue una ráfaga fría que la cortó en seco. Lo siento, mamá, no puedo. Ya te dije que tengo mucho trabajo. Si algo urgente pasa, avísame, y te mando el dinero para la operación. Pero ahora no puedo ir. La línea se cortó con la rapidez de una despedida que no esperaba. Marta se quedó mirando la pantalla de su teléfono. La sensación de abandono y desesperanza envolviéndola completamente. El frío de la habitación se volvió más penetrante. Y la soledad se hizo más absoluta. El pitido del monitor cardíaco resonaba en sus oídos como un eco distante. Marta cerró los ojos, incapaz de detener las lágrimas que, por fin, comenzaron a caer. En su mente, algo se rompió. Había pasado toda su vida entregándose, sacrificándose por los demás, especialmente por Emily. Y ahora, en su momento de necesidad, su hija había decidido ignorarla, dejando que la indiferencia fuera más fuerte que el amor que alguna vez compartieron. Fue entonces cuando la imagen de Claire, su nuera, apareció en su mente. Claire, que siempre había estado allí, sin pedir nada a cambio. Claire, que había sido la única que nunca se apartó. La que se preocupaba por ella incluso cuando todo lo demás parecía desmoronarse. Con un esfuerzo titánico, Marta tomó el teléfono de nuevo. Sus manos temblorosas buscando el número de Claire. No tenía esperanza de que todo fuera fácil. Pero en ese momento,
Claire era su única opción. Su única luz. Marcaron los primeros números. Y la voz de Claire respondió casi inmediatamente. Llena de preocupación. Sin la frialdad con la que había hablado Emily. Marta, ¿qué pasa? Estoy aquí para ti. La familiaridad y el amor en su voz fueron un bálsamo para el alma de Marta. Su corazón, que había estado vacío, se llenó por fin con un sentimiento de esperanza. Claire, necesito tu ayuda. Estoy en el hospital. Los médicos dicen que necesito cirugía. Me dijeron que necesito la firma de un familiar. Claire no dudó ni un segundo. Su respuesta fue tan firme y cálida que Marta sintió una oleada de alivio. No te preocupes, Marta, yo me encargaré de todo. Estoy en camino. En cuestión de minutos. Claire estaba allí, en la habitación, con una calma absoluta. Marta la miró, agotada, pero agradecida por su presencia. Claire no solo estaba allí para firmar los papeles, sino que estaba allí para darle la dignidad que Emily nunca le había ofrecido. El contraste entre las dos mujeres era más evidente que nunca. Mientras Emily estaba lejos, atrapada en su mundo de trabajo y ambición, Claire estaba a su lado, con su amor incondicional, sin expectativas ni reclamos. Marta sintió que, por primera vez en mucho tiempo, no estaba sola. Claire firmó los papeles, coordinó con las enfermeras y se aseguró de que todo estuviera en orden para la cirugía. Marta la observaba, incapaz de evitar la profunda gratitud que sentía por ella. Claire nunca había pedido nada. Y sin embargo, era la única que le había dado todo. Antes de que la anestesia la sumiera en un sueño profundo. Marta murmuró suavemente. Gracias, Claire, gracias por estar aquí. Claire, sin decir una palabra, tomó su mano con suavidad, transmitiéndole una sensación de seguridad y consuelo. A pesar de todo lo que había sucedido, Marta sabía que había tomado la decisión correcta. Y mientras la oscuridad la envolvía, Marta se dio cuenta de que la familia no siempre se define por la sangre. A veces, la familia es aquella que te sostiene cuando más lo necesitas. Aquella que te elige, no por obligación, sino por amor genuino. En ese hospital, rodeada de máquinas y frialdad, Marta comprendió finalmente que, aunque Emily ya no podía ser la hija que ella necesitaba, había encontrado en Claire la hija que nunca imaginó tener. Marta se despertó lentamente, la anestesia aún flotando en su cuerpo como un velo espeso. El dolor había desaparecido, pero su mente seguía atrapada en un torbellino de pensamientos. A su alrededor, el hospital era una imagen borrosa, luces frías, las sábanas blancas, el sonido constante de los monitores. Sin embargo, había algo que rompía la quietud de la habitación. Algo que la hacía sentir que, por fin, había tocado fondo. Con un suspiro, Marta abrió los ojos, y la primera imagen que vio fue la de Claire, sentada junto a ella, su rostro cansado pero lleno de ternura. Claire le sonrió suavemente, como si la presencia de Marta fuera lo único que necesitaba para seguir adelante. ¿Cómo te sientes, Marta?, preguntó Claire, su voz suave, cálida, con un tono de preocupación que Marta había aprendido a valorar. Un poco mareada. Pero mejor. Mucho mejor, respondió Marta. Su voz quebrada, como si las palabras fueran demasiado pesadas para salir. La verdad era que se sentía aliviada. No solo por la cirugía, sino porque Claire estaba allí. Al menos no estaba sola. En ese instante, algo en la mesa de noche llamó su atención. Una carta que había estado olvidada entre las cosas de Brian. Marta había conocido a su hijo, Brian, desde que era un niño lleno de sueños y promesas, hasta convertirse en un hombre cuya vida se apagó demasiado pronto, dejándola en un abismo de soledad. Nunca pensó que volvería a encontrar algo suyo.
Algo que la conectara con él. Algo que le recordara que, por un breve momento, había sido la madre de alguien que la había amado. Con esfuerzo, Marta alcanzó la carta, sus manos aún temblorosas, y la abrió con delicadeza. La letra de Brian estaba allí, inconfundible, como un eco del pasado que la envolvía, que la llamaba con una familiaridad que casi la hizo quebrarse. La carta era breve, pero lo suficiente para darle una sacudida emocional. En cada palabra sentía que Brian estaba hablándole, como si nunca se hubiera ido. Mamá, si estás leyendo esto significa que no llegué a envejecer contigo, pero no me preocupa que estés sola porque sé que Claire estará ahí. No habla mucho, pero lo siente todo. Es bondadosa, más fuerte que la mayoría y nunca se queja. Ni siquiera cuando debería. Después de que me vaya. Será duro para ella. Criar a Lily sola no será fácil. Pero lo soportará. Siempre lo hace. Es terca. Como yo. Sé que a Emily nunca le caí bien. Decía que era demasiado pasivo. Que nunca luchaba por nada. Pero nunca le vi el sentido a las peleas en una familia. La dejé hacer lo que quiso. No porque tuviera razón, sino porque siempre pensó que me querías más. No quería que esa herida se agudizara. Pero me preocupa que, a medida que crezca, solo se preocupe por sí misma. Es inteligente, decidida, capaz, pero no sabe cómo preocuparse. En realidad, no sabe cuándo detenerse y mirar a su alrededor. Así que, si un día necesitas a alguien y no está, no te culpes. No es porque no la hayas criado bien. Es porque olvidó cómo reaccionar. En cuanto a Claire, no creo que la hayas conocido de verdad. Una vez renunció a un ascenso para estar a mi lado cuando enfermé. Nunca se lo contó a nadie. Llegaba a casa, sonreía y preparaba sopa como si nada. Ella es el tipo de persona que nunca hace un gran alboroto. Simplemente toma silenciosamente el peso de tus manos cuando estás demasiado cansado para sostenerlo. Así que, si alguna vez decides dejarle algo, no es favoritismo, es gratitud, y quiero agradecerte de verdad por eso. Con amor siempre, Brian. Las palabras de Brian resonaban en su mente como una campana sonando en la oscuridad. Claire. La nuera que había sido tan discreta en sus sacrificios, tan callada en su amor, ahora tomaba un nuevo significado en los ojos de Marta. Brian había visto lo que ella no había podido ver, lo que la CEGO con acento agudo durante tantos años. No se trataba solo de ser madre, de ser hija, se trataba de las personas que realmente se quedaban, las que nunca abandonaban, las que, aunque en silencio, tejían la red que mantenía a la familia unida. Marta dejó caer la carta sobre su pecho, las lágrimas comenzando a caer silenciosamente por sus mejillas. La carta no solo le dio consuelo, sino que también la enfrentó a la cruda realidad de sus decisiones. Había sido justo dejar a Emily tan lejos. Dejar que la indiferencia de su hija ocupara tanto espacio en su vida. ¿Acaso había fallado como madre? Claire, sin embargo, nunca había pedido nada a cambio. Y ahora, con esta carta en sus manos, Marta entendió la magnitud del sacrificio de su nuera, de su presencia constante. Sin embargo, había algo que la seguía atormentando. Su relación con Emily. La hija que había criado. La hija a la que había entregado todo. Había sido la que más la decepcionó en su momento de necesidad. El dolor de esa traición se intensificó al leer las palabras de Brian. Había estado ciega, incapaz de ver que, aunque Emily era su hija, Claire había sido la que verdaderamente había estado allí. La que había aguantado todo. Sin quejas, sin hacer un solo reproche. Las horas pasaron lentamente, y Marta, sumida en sus pensamientos, decidió que ya no podía seguir callando, aunque su cuerpo estaba débil.
Su mente se encontraba más clara que nunca. Había llegado el momento de confrontar la verdad. De finalmente enfrentarse a Emily. Después de todo, no podría vivir más tiempo arrastrando esa carga. El amor no debía medirse por la sangre, sino por la acción, por los momentos en los que realmente importaba estar presente. Cuando Emily llegó, como siempre, con su prisa, con su cara cansada de tantos compromisos, Marta no dudó en decir lo que pensaba. Emily. Ya no sé si te conozco. La voz de Marta salió más firme de lo que imaginaba. Emily la miró, confundida, sin entender. Siempre pensaste que yo estaba aquí para ti. Pero la verdad, mi hija, es que estuve esperando demasiado de ti. Demasiado tiempo. Y ahora, después de todo lo que ha pasado, ¿quieres que te diga que todo está bien? No. Ya no. Ya no estoy dispuesta a seguir ignorando lo que veo. Emily se quedó en silencio. Pero no pudo evitar responder con esa mezcla de frustración y enojo que siempre usaba como escudo. Mamá, ¿estás diciendo que no te importa que te haya ayudado? He estado ocupada. Sí. Pero siempre lo he estado. No, Emily, respondió Marta, levantándose lentamente de la cama. No estoy diciendo que no me importe. Estoy diciendo que el amor no se mide por lo que haces cuando es conveniente. Claire nunca me preguntó qué necesitaba. Ella estuvo aquí, y yo nunca vi lo que realmente importaba hasta que ya no pude más. El amor no es un sacrificio que se espera. Es algo que se da sin pedir nada a cambio. Por primera vez en mi vida, me doy cuenta de que, aunque seas mi hija, el amor de una madre no siempre lo es todo. La habitación quedó en un profundo silencio. Emily miró a su madre. Ahora más vieja, más sabia, más decidida que nunca. Fue en ese silencio que Emily entendió lo que Marta había estado tratando de decirle. Y aunque no era capaz de verbalizarlo, el peso de sus palabras la atravesó con una fuerza que jamás había experimentado. Esa noche, mientras la luna brillaba desde el horizonte, Marta se quedó mirando la carta de Brian, con lágrimas aún en sus ojos, pero con el corazón un poco más ligero. Sabía que había tomado la decisión correcta, no solo por ella, sino por Claire, por Lily, por todos los que realmente entendían lo que significaba la familia. Emily había llegado tarde, como siempre. Pero a veces, las cosas importantes se entienden solo cuando se pierden. Y Marta ya no iba a esperar más. El amanecer comenzó a asomar entre las cortinas cerradas de la habitación de Marta. La luz tenue del sol se filtraba, dibujando sombras largas sobre las paredes blancas del hospital. La habitación era silenciosa, salvo por el sutil sonido del monitor cardíaco, que seguía su ritmo constante, como si estuviera marcando el pulso de un mundo que, a pesar de todo lo que había sucedido, seguía girando. Marta no había dormido mucho esa noche. Después de la conversación con Emily, el dolor seguía punzando en su pecho, pero también algo más profundo, una sensación de alivio. Había enfrentado la verdad. Esa verdad que había estado ocultándose tras años de expectativas incumplidas, de silencios ignorados y de amores no correspondidos. Había dejado de lado el temor a perder lo que quedaba de su familia. Porque finalmente había comprendido algo esencial. La familia no se construye solo con palabras ni con sangre. Se construye con hechos, con momentos, con la presencia constante. Incluso cuando no se pide nada a cambio. La importancia de lo no dicho. A medida que los días pasaban después de la cirugía, Marta sentía cómo la relación con Emily, aunque rota y dañada, comenzaba a tomar una forma diferente. Emily nunca fue de mostrarse vulnerable. Nunca permitió que su madre la viera débil. Y eso había sido parte del muro que separaba a ambas mujeres. Marta sabía que Emily no podía cambiar de la noche a la mañana. No esperaba que lo hiciera,
Pero había algo que ya no podía ignorar. La verdad que se había revelado a través de sus acciones. Las visitas de Emily eran cada vez más esporádicas. Solo una vez más se presentó en el hospital. Y fue a regañadientes. Esa vez, como de costumbre, trajo una bolsa de regalo. Pero no un gesto sincero. Las palabras que había dicho Marta la noche anterior todavía resonaban en sus oídos. Emily había llegado tarde a la conversación que Marta había tenido con ella. Demasiado tarde para reparar el daño. Pero aún había esperanza en el aire. No por Emily, sino por lo que Marta había descubierto en sí misma. El amor verdadero no depende de las expectativas que uno pone en los demás, sino de lo que uno es capaz de dar sin esperar nada a cambio. Claire, por otro lado, continuaba siendo la figura constante en la vida de Marta. Cada día, sin falta, ella estaba allí. No preguntaba, no exigía. Pero estaba. Era su apoyo incondicional. Ella cuidaba de Marta con un amor silencioso que se evidenciaba en cada gesto. En cada acción. Claire no necesitaba palabras para demostrar lo que hacía por ella. Su presencia lo decía todo. En su corazón, Marta sabía que la decisión de crear el fideicomiso había sido la correcta. Claire era la persona que se había ganado ese derecho. Sin pedirlo, sin reclamarlo, y a pesar de la dura reacción de Emily. Marta ya no tenía dudas. Claire había estado allí. Había demostrado ser capaz, estable y sensata, más de lo que cualquier otro miembro de su familia había sido. La paz llegó lentamente a la vida de Marta. Había logrado algo que parecía inalcanzable. Había liberado su corazón del peso de las expectativas y los rencores. Había aceptado que el amor no se mide por lo que otros puedan darnos, sino por lo que somos capaces de dar sin esperar nada a cambio. El encuentro inesperado fue en una tarde cálida de otoño cuando Emily apareció nuevamente, pero esta vez de una manera diferente. No fue una visita apresurada, ni una llamada distante. Esta vez Emily entró por la puerta del hogar de su madre con un aire diferente. Como si algo hubiera cambiado en su interior. Sus ojos ya no estaban tan distantes, tan llenos de esa frialdad que Marta había aprendido a temer. No. Ahora había una leve preocupación en ellos. Su voz, aunque aún un tanto tensa, no era la misma de antes. Estaba más humana, más consciente de lo que había hecho. «Mamá, ¿cómo estás?», preguntó Emily, con una voz que denotaba una preocupación genuina. Aunque aún parecía vacilante. Marta la miró en silencio por un momento. Había tanto que decir, tanto que aún guardaba en su interior. Pero algo en su rostro le dijo que tal vez era el momento de dejar ir. Emily, al fin, había dado el primer paso. Aunque fuera pequeño. Pero lo había dado. Estoy bien, Emily, mucho mejor, respondió Marta. Con una sonrisa tenue, aunque la tristeza seguía acechando en su pecho. No era la sonrisa de la mujer que había estado esperando por años. Pero sí era una sonrisa que aceptaba la realidad tal como era. Ya no había más esperanzas de que las cosas fueran como antes. Pero eso no significaba que no hubiera lugar para algo nuevo. Emily, con el tiempo, entendió que Marta no estaba esperando una disculpa, ni una reparación de los años perdidos. Lo que Marta había estado buscando durante tanto tiempo era algo mucho más sencillo: presencia. Y al final, eso fue lo que Emily le ofreció. Sin palabras grandiosas, sin gestos heroicos, solo con su presencia. Claire, que estaba en la cocina preparando algo de comer, los observó desde la puerta. No hizo ruido, no interrumpió. Estaba allí, como siempre, y esa era la única verdad que necesitaba ser dicha. Marta sintió una paz que no había experimentado en mucho tiempo.
Los días de rencor y resentimiento comenzaban a desvanecerse. Y la vida volvía a ser algo que valía la pena vivir. Aunque ya no fuera la vida que había imaginado. La familia reconstruida. Los días siguientes fueron tranquilos. Emily y Marta compartieron conversaciones más profundas. Más sinceras. No eran conversaciones llenas de promesas, pero sí llenas de comprensión. Emily comenzó a visitar con más frecuencia. Y aunque sus visitas aún eran breves, algo había cambiado. La distancia que una vez existió entre ambas comenzó a reducirse. Lentamente, como si el tiempo tuviera que sanar algo que, al principio, parecía irrecuperable. Marta, por su parte, no guardaba rencor. Había aprendido que el amor de una madre no siempre es correspondido de la manera que uno espera, pero eso no le quitaba valor. Su relación con Emily era diferente ahora. No era perfecta, pero tenía algo mucho más valioso: autenticidad. Sabía que no podía forzar nada, que las cosas no podían ser como antes, pero, a su manera. Estaban reconstruyendo algo nuevo. Y en medio de todo esto, Claire seguía siendo la roca sólida en la que Marta podía apoyarse. Era la que se encargaba de todo. Sin hacer ruido, sin esperar reconocimiento. Había algo tan puro en ella. Algo que Marta no había sabido valorar hasta ese momento. Era como un susurro constante en su vida. La calma en medio de la tormenta. El tiempo, como siempre, siguió su curso. La vida no volvió a ser la misma. Pero tal vez nunca debió haberlo sido. Emily, Claire y Marta ya no eran una familia perfecta. Pero en ese imperfecto rincón del mundo, había amor. Un amor diferente. Pero un amor sincero. Y eso, por primera vez en mucho tiempo, era suficiente. Conclusión. Una tarde, mientras el sol se ponía detrás de las colinas de la ciudad, Marta se sentó en su sillón favorito, rodeada de su familia. Emily estaba sentada junto a ella. Lily jugando en el jardín. Y Claire estaba en la cocina. Como siempre, haciendo algo con sus manos. Marta observó a todos. Un suspiro de gratitud escapando de sus labios. La familia, pensó, no se define por la sangre, sino por las acciones. Y aunque el tiempo había pasado, había aprendido que, al final, el amor verdadero no se busca. Se construye, con cada gesto, con cada sacrificio silencioso. Y eso era todo lo que necesitaba saber.